Hola, bienvenidos a tu primera misión en el mundo del SOC. Si te apasiona la ciberseguridad y te intriga saber cómo se defiende una empresa de amenazas digitales, estás en el lugar correcto. Hoy despegamos hacia los fundamentos de un SOC. ¿Listo para descubrir cómo proteger el ciberespacio? Vamos a esa. Entonces, por acá voy a empezar con lo importante. Solo voy a estar en modo escucha, me gustaría escucharlos a ustedes. Si tienen la capacidad de decir sus preguntas, simplemente alcen la voz. March, ¿me ayudas ahí? Porque no estoy viendo el chat de la clase, ¿sí? Por favor, gracias. Bueno, a lo que venimos. Vinimos a hablar, todo está en inglés, por favor, no me critiquen. Es por estrategia de poderme comunicar bien con mucha gente. Yo voy a hacer el efecto de la traducción para mucha de esta información. Si tienen dudas en español, lo puedo traducir posterior. Entonces, SOC Fundamentals. ¿Qué es fundamental para un SOC? ¿Cuáles son las estrategias, las herramientas, las tácticas para una operación efectiva? Efectiva entre comillas, porque hay mucho que digerir, mucho que consumir acerca de un SOC. Entonces empezamos a hablar qué es un SOC. Aquí es donde me gustaría que de aquí en adelante empiecen a preguntar cosas porque me gustaría que me desafiaran en cuántas cosas yo sé o no sé a través de un Security Operations Center. Ya sabemos que es un Security Operations Center, como nombre, un SOC, pero ¿qué es en verdad? Es un grupo, para empezar, responsable de solo y únicamente tres cosas: monitorear, detectar y responder a amenazas de seguridad. Están en negrita, especialmente por eso. No se nota mucho, espero que lo logren ver, que es monitorear, detectar y responder. ¿Quién lo dice? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el propósito de este grupo de personas? Porque siempre son las personas por donde se empieza un SOC. Es proteger los assets de la organización. Los assets están en negrita porque representa un combo de cosas. Un asset tiene distintas características que pueden variar. No solo, digamos, si es un equipo, un hardware, una computadora, puede ser hardware, firmware, software, aplicaciones y usuarios. Esos son assets. Entonces, tiene varios atributos que van a representar distintas cosas que debemos identificar, por eso la parte de monitoreo, y mitigar los riesgos de seguridad en tiempo real. No quise ponerle el entre comillas al real time porque equipos de alto desempeño en SOC y en cualquier otra parte pueden llegar a cumplir esto, el real time. En otros escenarios es reducir la brecha. Entonces, introduzcamos a lo que es el SOC, ¿no? Sus funciones básicas. Esto es de libreto. Voy a pasar por encima, la mayoría de las cosas las van a entender. Es el continuo monitoreo del tráfico de red, los endpoints, los logs y los eventos. Son solo cuatro cosas: tráfico de eventos, network traffic, que es tráfico de red, endpoints, logs y eventos. También detección de incidentes, que es una combinación de toda la información que arriba nos brindan. Entonces, de una red, de un conjunto, un grupo de usuarios, yo tengo que extraer tráfico de red, información de los endpoints, los logs y los eventos para poder hacer una detección de incidente, un análisis, una respuesta y un recovery. ¿Por qué le aplico ese sentido a esto? Más adelante lo vamos a ver. Inteligencia artificial, colección y threat hunting de información de inteligencia artificial, de inteligencia de amenazas. No es inteligencia artificial, sino cómo se comportan las amenazas dentro de nuestra red conforme avanzan. Entonces, este tercer punto casi siempre es opcional, solo para equipos de muy alto presupuesto, yo iba a decir budget, son los que de verdaderamente pueden aplicar esto. No todos están obligados a hacer esto. Es más, no todos están obligados a hacer el 100% de todas las actividades que vamos a hablar. Más adelante hablamos un poquito de cómo se escala un SOC. Pero sí es importante que cumplamos con todas estas abajo, de cuál es la importancia del SOC. Reducir el impacto en los incidentes de seguridad. Si no haces eso, no eres un SOC. Mejorar la postura de seguridad de la organización. Si no haces eso, no eres un SOC. Y aplicar de una u otra manera compliance regulatorio para data crítica. Si no hacemos esto, no eres un SOC. El SOC implementa cosas. Hay gente que dice que no implementa cosas. Vamos a ver porque hay varios corrientes de pensamiento de que si el SOC debe o no implementar cosas. Entonces,
Para responder varias preguntas que les dije anteriormente, que se responderían más adelante, empezamos con la distribución de lo que podemos hacer o no hacer. Eso es muy importante porque es identificar un alcance. Entonces, si tenemos un SOC type, es un one-man SOC, una sola persona que quiere empezar a hacer un presupuesto, un budget, para ofrecer a varias personas, varias empresas pequeñas, consultorios odontológicos que no utilizan nada de eso, ¿verdad? Podemos utilizar herramientas gratuitas, pero que a nivel de recursos de arquitectura e infraestructura no son muy pesados. Digamos, un Security Onion, yo lo recomiendo al 1000%, hay que saberlo usar. Es igualito. Es más, se me faltó un asterisco aquí para mencionar. Todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante está basado en que no todo es CLI. No todo tenemos que echar código para esto. Para poder hacer que un negocio ande, vamos a empezar a utilizar herramientas que ya existen. Eso es la misma estrategia que utiliza, digamos, Domino's Pizza, Pizza Hut, que compran unas máquinas que hacen pizzas. Entonces simplemente colocas una persona que no necesita una curva de aprendizaje muy alta para que pueda hacer las pizzas. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo para un one-man SOC, un minimal budget. Entonces utilizamos Security Onion, Elk, Suricata, esos son ejemplos. Más adelante vamos a ver los dominios, en donde, digamos, si queremos empezar a aplicar funciones de SOC, podemos empezar con una táctica, que son las herramientas, y una estrategia, que es el alcance, la misión que vamos a cumplir, en un rango muy, muy pequeño, y a partir de ahí vamos creciendo y escalando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? El log monitoring, el incident response, el threat intelligence, el endpoint protection, entre otras. Para una sola herramienta, el Security Onion puede hacer todas esas. Explico. Hay herramientas que son ligeramente diferentes, son orientadas especialmente para un asset management. Por ejemplo, un MDM, que es muy común hoy en día para celulares corporativos, tablets corporativas, laptops, porque ya no se entregan desktops. Entonces tienes un MDM, puedes utilizar el de Azure, que es Windows-based, y puedes utilizar, digamos, el de VMware, que ellos tienen un MDM muy bueno, muy bueno. Pero hay otros, digamos, y también depende del dominio. En mi caso, nosotros, o cuando trabajaba en Cisco, era el Cisco Collector, que lo que hacía era identificar por IP qué elemento era y extraer información relevante para el entitlement, se le llama eso. Los CIEM, voy a hablar de Splunk muy poquito, que no quiero, o QRadar, o el EDR de CrowdStrike. Ellos tienen un plugin para Asset Management. No necesariamente, no necesariamente. Un SIEM está orientado a log monitoring. Estarías denigrando mucho o subutilizando la función de un SIEM si utilizamos ese tipo de cosas. Un SIEM puede utilizarse para eso, pero como el SIEM es costoso, regularmente se utilizan herramientas alternativas para hacer ciclo de vida del asset management. Así se llama, ciclo de vida o asset management life cycle. Yo quiero identificar cuál es el equipo más viejo, qué aplicaciones tienes instaladas, cómo las estás usando, qué aplicaciones están en operación dentro del elemento, sean computadoras, sean teléfonos, sean tablets, sean servidores, sean virtualizadores o sean equipos de red. Sí, todo lo inventariable se inventaría, sí, pero no son estas herramientas en particular porque si hablamos de un SOC no necesariamente está, o por eso decía lo de las dos corrientes. Tú puedes tener asset management dentro del SOC o puedes tenerlo fuera del SOC. Y es algo complicado, la decisión quien la toma es quien va a implementar el SOC, a fin de cuentas. Porque también es un dominio, y es un dominio que necesariamente puede ser una frustración administrarlo, porque no vas a poder administrar el 100% de un Windows, o, por ejemplo, en mi caso, Juniper o Cisco ofrecen el colector, porque yo no voy a permitir que un tercero venga a hacer esas funciones y empiece a sacar información y me desarme todo un sistema operativo que por ley, políticas de cada una de las empresas, tú no puedes estar instalando, qué sé yo, un EDR o un plugin o un endpoint plugin para poder sacar información de ahí. Si tienes inconvenientes por ese tipo de cosas, yo te doy una solución alternativa. Es mi solución para mis equipos.
Entonces, no solo va por dominio, sino también por vendors. Por eso hay que hacer una investigación previa de qué se tiene que hacer cuál es el alcance, ¿sí? Hacer un assessment. El assessment no es el asset management, por si acaso. Entonces, son dos cosas diferentes. Hacer el assessment de cuántas cosas tengo. Supongamos, los peores escenarios son donde tengo más vendors o donde tengo más diversidad. Todo el mundo tiene Android de 17 tipos de teléfonos diferentes en 17 versiones diferentes de software. Esos son difíciles. Porque Huawei puede que lo permita, pero otros proveedores, otros vendors no. Por ejemplo, iPhone un teléfono de calle no permite hacer ese tipo de investigaciones sobre el teléfono, a menos que tú pagues una licencia y compres el teléfono en modo corporativo. Entonces ellos te van a permitir hacer ese tipo de cambios. Entonces son cosas que tienes que ir viendo porque el alcance va variando dependiendo del elemento. No tanto el tamaño de la empresa, quizás del budget, del presupuesto. Porque, por ejemplo, los bancos con los que he trabajado que quieren implementar un Life Cycle Asset Management Tool, ellos quieren implementarlo solo para los elementos que son roaming, que son tablets que están en las agencias, donde tú llegas y mira, yo quiero abrir una cuenta. Ah, bueno, deme su número de cédula, entonces lo ponen ahí. Esa tablet está siendo gestionada con muchos elementos dentro por el tema de fuga de información. Pero un elemento que nunca se mueve dentro de un data center, ese no se lo pone. No le pone nada de eso. Eso tienen un asset management diferente, con una herramienta diferente, inclusive a veces es manual. Quizás un directorio activo sencillo, con una pseudo aplicación instalada ahí web que hace el trabajo. Entonces hay que definir crítico con respecto al dominio, no con respecto al cliente. Entonces, asset management es parte del ciclo de vida a partir de la ISO o NIST o SIS Controls, que son ejecuciones, ya son acciones, ¿no? Pero podemos, volviendo al tema, SOC Types, utilizar este tipo de herramientas para poder hacer eso. Otra manera de verlo, otro punto de vista, es entender cuáles son las funciones claves de un SOC. Como vimos originalmente, el NIST Special Publication 861 Revisión 2, Computer Security Incident Handling Guide, habla de Security Incident Handling Guide, no habla de SOC. El SOC se monta por encima de esto, y ahí vengo a cerrar el tema de las corrientes. Venimos a hablar de que el NIST habla de preparación, detección y análisis, containment, eradication and recovery, and post-incident activities. ¿Qué significa esto? Y yo necesito crear un framework para cada uno de estos clientes, para cada una de estas herramientas, para entender que están bien preparados, que las políticas, las directivas están bien aplicadas, que las herramientas están bien configuradas. Esto lo hace el SOC en esta presentación. Y los procesos para una respuesta efectiva a un incidente o la preparación para eso está bien hecho. Entonces nosotros como SOC podemos implementar muchas cosas, corregir muchas cosas. No es que escalamos en ingeniería para ver cuándo ellos lo hacen, porque el efecto contrario es nadie lo va a hacer. Digamos, ¿qué es lo básico para que un SOC funcione? Un agente en los endpoints, basado en lo crítico. Primero los gerentes, directivos, vicepresidentes, no sé, no me parece. Primero donde se maneja la operación hacia arriba y hacia abajo, que son en los servidores virtualizados, en la nube o en premisa, no lo sé. Quizás debemos implementar agentes en los teléfonos celulares, porque mi operación, y es aquí donde quiero hablar muy importante sobre esto, el centro de todo esto es la operación. La operación se tiene que permanecer intacta o mejorar. Ese es el propósito real de todo esto en temas de ciberseguridad. Si yo, con implementar seguridad, interrumpo la operación, la producción de cada una de estas empresas, estamos yendo al contrario de lo que debería ser un esquema de ciberseguridad o seguridad en computación, en tecnología. Entonces, la preparación me permite identificar cuál es el proceso de la operación de los clientes, o usuarios, para poder identificar qué directivas se deben aplicar. No es tomar las 1001 directivas que existen afuera y ver cuáles puedo aplicar o no. Es al contrario. Siguiendo con la preparación, nosotros vamos a detectar dónde hemos preparado bien y vamos a contener
erradicar o recuperar donde hemos detectado y preparado bien. E igualmente hay un Post-Incident Activities, que solo y únicamente con la documentación bien hecha de los 3 puntos anteriores podemos conseguir un Post-Incident Activities. Entonces, ¿cómo hacemos la correlación entre todas ellas? El SIEM nos ayuda con esto porque el SIEM nos ayuda con la documentación. Entonces, una identificación forense para acelerar el proceso de identificación de todo esto viene de lo que viene de arriba. Entonces, si no estamos haciendo bien lo que está arriba, lo que está abajo, no vamos a cumplir muy vagamente, ¿verdad? Esto solo con mencionar superficialmente los estándares, porque esto es muy largo, muy grande. Pero esto es lo importante, que se entienda el propósito un poquito profundizado de lo que hablamos anteriormente, lo cerramos acá, con la guía de NIST. Podemos utilizar ISO, podemos utilizar syscontrols. Moviéndonos más adelante, Foundations for SOC. ¿Cuál es la fuente de todo esto que he venido hablando? ¿Cuál es la fuente? Muchas personas se han dado cuenta que los estándares no están equivocados porque mucha gente tiende a decir, y voy a hablar de muchos de mis clientes, que ellos quieren instalar una solución de backup, un antivirus, un EDR, un XDR, el que ellos quieran, un firewall, y eso es para ellos un nivel de madurez muy alto, lo cual es parcialmente el principio. Entonces, para niveles de madurez, estándares. NIST, Special Publication 853, hablo superficialmente de esto, habla de Incident Response, monitoreo continuo, manejo de vulnerabilidades, entre otras. Y un poquito de más de madurez está el Cybersecurity Framework y el 27001, el ISO 27001. Entonces, el mapa de detección y respuesta de categorías de amenazas está entre detectar y responder. Así lo pone el Cybersecurity Framework. Ya lo vimos anteriormente, que es un poco más profundo. Y este Cybersecurity Framework concatena, hace referencia al NIST Special Publication 853 que está arriba y el 61 que está atrás. Ya iba a decir 16 y ese es otro. Y el ISO 27001 es un estándar internacional. NIST, por el otro lado, es americano y no es obligatorio. Por eso es una guía. Y el ISO 27001 es obligatorio. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer negocios con Amazon Web Services les va a obligar a tener esta certificación. Por ejemplo, lo voy a mencionar, no me funen, Platzi está certificado ISO 27001 porque toda su operación corre en Amazon Web Services. Ellos están obligados para brindar ese tipo de servicio y legalmente en Estados Unidos, ni siquiera en Colombia. ¿Sí? Habla de lo mismo. Incident Management, Critical for SOC Response and Recovery. Habla de lo mismo. Más adelante, ¿cuáles son los desafíos en la operación de SOC? Tenemos Ransomware Defense. Estos son hot topics. Estos no son todos. Estos son hot topics. Son temas críticos, claves que todos tenemos que resolver al menos una vez en la vida, que va más allá de lo que hablamos ahorita, que es backup, un agente de endpoint, cual sea, y un firewall. Va mucho más allá. Entonces, necesitamos Ransomware Defense, que son patches, mitigación de amenazas de ransomware, patches más que todo. Zero Trust Architecture, eso es identificar todo tipo de acceso, sea cableado a través de un switch, sea wireless a través de un access point, que en vez de utilizar un solo password para toda la empresa, que es el que normalmente se utilizan en las casas, utilizamos usuario, contraseña, doble factor de autenticación, nombre. Y en los firewalls, algo que se llama Zero Trust Architecture en los firewalls es utilizar VPNs. Hoy en día las VPNs han venido evolucionando a lo que es un agente SSL proxy instalado en la computadora, como el famoso Zscaler o el CrowdStrike, que permite single sign-on para cada una de las aplicaciones con identificación en ambos sentidos, más allá de una VPN. Cloud Security Monitoring. Aquí hay miles de cosas de hablar. Me lo salto de una vez. Endpoint Detection. Backup. Antivirus. Ya aquí estamos hablando un poquito de lo que venía yo mencionando anteriormente. Y
opcional, Threat Intelligence Integration. Normalmente el Endpoint Detection ya viene con eso, y es por eso que cuando adquirimos un producto, si me trae todos estos, me estoy ahorrando mucho. Entonces, CrowdStrike cumple con la mayoría. Cisco Secure, que es un agente XDR, cumple con la mayoría. Y eventualmente tenemos muchas otras soluciones similares en el mercado, ¿sí? Seguimos adelante. Otro punto de vista de cuáles son los challenges ahorita. ¿Cómo hacemos una transición? Y esto es una buena pregunta para alguien que está haciendo un budget, para un CISO, un CIO. O si nosotros tenemos que venderle a alguien, mira, tú eres un CISO, un CIO, la manera de hablarle es con esta tabla. Y después le hablamos con las otras tablas que vienen antes. El tema es que yo fui de abajo para arriba, pero un CISO, un CIO, va a ver las cosas de arriba para abajo. Entonces tengan en cuenta la perspectiva. La transición, ¿cómo sucede cuando yo tengo algo ya instalado? Digamos, tengo un McAfee, que es un agente como para hacer compliance con la ley local de cualquier país, pero no sé cómo hacer la transición hacia un elemento mucho mejor. Eso es uno de los desafíos. Y los recursos, a través de un CIEM, por ejemplo, para empezar con el primero, es que podamos trabajar con un ELK Stack. Todo lo que trabaje con ELK Stack, que es el 99% de los productos en Internet, tienen capacidad de pasar a algo que se llama Splunk, IBM Curator, y hay que entender los dos, porque no utilizan el mismo agente y pueden generar conflicto de transición. ¿Cómo escalo? ¿El ELK Stack escala lo suficiente? Sí, él sí. ¿Y puedo pasar un Splunk? Perfecto. Pero abajo hay uno que me llamó la atención, que es Wasu o WhatsApp. Ese WhatsApp no tiene la capacidad de transición, de escalamiento, perdón, para poder, digamos, lo coloco para 10 usuarios, 10 endpoints, pero mientras más endpoints voy agregando, más fallas va teniendo. No escala. Y la transición, digamos, hacia otro elemento, que por cierto, WhatsApp utiliza ELK Stack. Ese es su core. Pero el WhatsApp utiliza un agente diferente que es muy invasivo y muy fastidioso. Funciona, sí funciona, pero no escala. Si lo van a utilizar, lo tienen que instalar todo, limpiar todo y volver a instalar el que toque. Sea Sentinel, Splunk, IBM Curator. Los que son pagados, que están arriba, que están a la derecha, perdón, que son herramientas pagas, eso siempre funciona y siempre tiene soporte. Así que no voy a hablar tanto de ellas. Por ahí tengo Endpoint Detection, que el CIEM puede tener unos plugins para hacer lo que ya hablamos anteriormente. Hacer Vulnerability Scanning, hacer Endpoint Detection and Protection, puede hacer Asset Management Tool, Lifecycle, que puede ver qué computadora es, qué serial number tiene, qué firmware tiene, qué sistema operativo tiene, qué aplicaciones tiene y qué archivos hay. Y poder hacer un assessment de todo eso. Sobre todo los archivos, eso se me había olvidado hablarlo anteriormente. Y la comunicación. Y el Threat Intelligence es uno de los que es más difícil de implementar. El MISP es buenísimo para el que sabe implementarlo. Entre otras, tenemos Network Monitoring, porque es un dominio diferente. Utilizamos Security Onion con Suricata, o podemos escalar Darktrace, Gigamon, entre otras. También tenemos Vulnerability Scanning, Incident Response. The Hive es dificilísimo de usar, por lo tanto siempre voy a recomendar que utilicen una versión gratuita mínima y que puedan escalar por ahí. Incident Response, que es la cross-relación de todo lo que ustedes le puedan meter, de los endpoints, de los firewalls, de los switches, de los routers, lo que sea, es mucho mejor, porque es demasiada información, es mejor utilizar otro. Intrusion Detection, siempre voy a recomendar que utilicen la versión paga. Por ejemplo, yo he implementado Cisco Firepower en todas sus versiones, colores y sabores. Y con Juniper SRX, que es lo que actualmente estoy trabajando, miles de sabores, y Palo Alto. No conozco otro. Conozco lo básico, que es Snort, que está dentro de cada uno de los otros que está pago. Snort es el core IDS IPS para los otros. Firepower utiliza Snort. Inclusive Firepower es colaborador del software libre Snort. Igualmente muchos otros. Entonces, pero siempre voy a recomendar. ¿Por qué? Porque es mucho tráfico. Cuando queremos hacer un demo, eso es otra cosa muy diferente. No estamos hablando de budget, no estamos hablando de cliente. Cuando vamos a hacer un demo, sí podemos utilizar pfSense en la casita, lo configuramos con lo básico que dice en internet. Pero empezar a jugar con un Snort dentro de un pfSense o un OpenSense es romper la caja. Normalmente. Entonces hay que saber mucho de lo que es IDS, IPS, Snort o SIG para poder gestionar este tipo de cosas. Y un SOAR, que es
orchestration entre múltiples plataformas, ya es escalar muchísimo. Entonces, tampoco es que es necesario para los low budget. Si son 10 endpoints, no le voy a instalar un SOAR. No hace falta. ¿Sí? Prefiero hacer un combo combinado de todo lo demás que supla el SOAR y eventualmente escalar un SOAR cuando ellos superen 100, 200, 1000 endpoints. Pero para 10, 20, 30, 50 no hace falta, sinceramente. Bien integrado, pero ellos originalmente empezaron y su alcance siempre fue network. Siempre, inclusive para firewall nada más. Empezaron con firewall. Pero cuando empezó a existir la parte de SIEM, ellos implementaron el ELK stack, que también es el core de Security Onion. Y cuando tú entras a ver, lo que vas a ver son los logsitos del firewall o los logsitos del endpoint, todo con ELK. Todo es Elasticsearch. Bueno, más bien es Kibana. Y todo va a estar ordenado de esa manera. Sí, hay un inconveniente. Security Onion por defecto tiene unos plugins para uno integrar, digamos, protocolos como NetFlow o SFlow nativo desde un firewall, un router, un switch, una controladora wireless, entre otros. Pero no es nativo para los endpoints. Entonces, ¿qué utilizan? Utilizan una adaptación, un agente de ELK de un tercero para que tú lo puedas integrar. Para que los endpoints puedan integrar. Entonces, técnicamente tienes un endpoint detection y un SIEM. Desde el punto de vista de esa pregunta, está más adelante cómo te la respondo, para que sepas qué implementarían dónde, basado en tu assessment, para que, digamos, puedas correlacionar qué herramienta va a estar en qué dominio, porque lo más importante es el dominio. Si el cliente tiene 10 endpoints, está bien, pero yo tengo clientes que son dos data centers, uno en el norte de Bogotá y uno en el sur de Bogotá, con 78 switches aquí, 78 switches allá, y entre ellos hacen un activo standby de serverless. Entonces, tengo que escalar dependiendo del dominio de lo que ellos tengan. Si tienen endpoint, si tienen backup, si tienen solo networking, si tienen firewall incluido dentro de ese networking, entre otras cosas. Entonces, hay que ser meticuloso entendiendo, bueno, divide y vencerás, es saber dónde vas a aplicar las cosas y saber cuál es tu prioridad. No masificar, no masifiquen. En un SOC no masifiquen. Hay que ser muy creativo para poder hacer malabares con múltiples dominios bajo una misma herramienta. Inclusive para WhatsApp, que lo he implementado en producción varias veces, la recomendación es que si tienes servicios en la nube, servidores de bases de datos, que es lo que normalmente el cliente pone, es que haya una instancia de WhatsApp para solamente cloud al lado de esas máquinas. Y que haya una instancia de WhatsApp para lo que es los endpoints que están en premisa, pero no los mezcles. No lo recomiendo, porque te vas a saturar y vas a conseguir que los dominios colisionen. ¿Sí? Mi manera de verlo es que tú necesitas una sola herramienta, una única herramienta, para hacer una única actividad. Entonces, descomponemos el Security Onion y qué es lo que buscas. Porque él tiene múltiples herramientas. Como te digo, el Endpoint Detection es una cosa, el SIEM es otra cosa, lo que es el BRO o lo que es el SIG, que es la correlación de IDS-IPS, que no es IDS-IPS, y tienes el SNOR. Y esa es la parte donde entra la creatividad de lo que es un especialista de ciberseguridad, un analista de ciberseguridad, que tiene que identificar a dónde vamos a apuntar, dónde vamos a observar, dónde vamos a poner el ojo. Porque no es colocar una herramienta para que lo haga todo. Eso es dificilísimo porque es un malabarismo muy grande. Pero vamos a terminar con los puntos de vista de esto para que tenga más sentido más adelante, ¿sí? Ahora, con lo siguiente, y esta es la última, por eso puse última abajo a la derecha, porque son las 7:50. Pensé que iba a tomar 30 minutos. ¿Cuáles son las superficies de ataque por dominio? Normalmente cuando nosotros queremos identificar dónde empiezo, qué sumo y qué resto, porque sí sabemos que al 100% no vamos a llegar, pero con lo que tenemos identificamos rápidamente, con trazas, con pedacitos, no al 100% porque va a ser difícil desde un principio. No hay manera de empezar, eso es una escala, eso es un comportamiento logarítmico, no exponencial, logarítmico, para poder identificar cada uno de los dominios basado en lo crítico. Para ti, y me acabas de decir eso, voy a utilizar tu ejemplo. Fíjate que necesitamos identificar el Network Edge. Entonces, router, switches, firewalls, IDS, IPS y VPNs.
Yo necesito identificar cuál es la arquitectura, ese es el assessment, y qué tipo de información voy a consumir de los equipos. Voy a consumir logs de management, no me interesa. Voy a consumir tráfico de datos o metadata de datos, que hoy en día se le llama NetFlow o SFlow. O voy a consumir información del IDS IPS que tiene un streaming de información basado en los ataques, que está basado en tickets, por cierto. ¿Y cómo lo voy a consumir? Cada uno de ellos son protocolos diferentes que se correlacionan con directivas diferentes. Por ejemplo, el tráfico que pasa por el firewall hace match siempre con una regla de IDS IPS, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el tráfico que pasa? Es que nos reportan a través de Netconf, perdón, Netconf no, que nos reportan a través de NetFlow o SFlow desde un switch. Pasan muchas cosas. Pero antes de llegar aquí, otra vez, para yo poder monitorear, tengo que saber que se han aplicado las reglas, las directivas y las políticas correctamente dentro del network o edge o el security access. Entonces, digamos, si yo tengo otra vez firewall, switches y controladoras de access point o access points, estoy aplicando una política de control de acceso correcta con una política de access list en el edge, una política de calidad de servicio para que me permita filtrar, adecuar el acceso, el control de acceso a los recursos de la red. Eso sería lo primero que tenemos que hacer para poder reducir las superficies de ataque y eventualmente llegar a los security domain. Ok, ya aplicamos una política, una directiva de seguridad. Estoy seguro que se está aplicando. Ahora vamos a identificar el tráfico. Vamos a identificar las reglas. Vamos a identificar los logs que eso genera. ¿Sí? Entonces, si lo queremos hacer de atrás para adelante, no necesariamente de atrás para adelante, de un punto de vista diferente, que es, primero aplicamos el SOC o una funcionalidad de SOC y vemos qué tanto nos trae para asegurarnos dónde tenemos que aplicar otra vez el control de acceso, el manejo de identidad. Eventualmente, hay aplicaciones que son tan importantes que escalan a un security domain independiente, más allá de que ellos sean network. Y se van a encontrar con data storage, databases, backups, email y aplicaciones. Aplicaciones como APIs, que todas son HTTP, casi que HTTP es todo está en aplicación, y se lo van a encontrar ahí. Y eso también es network. Pero, y bueno, Physical Security y Supply Chain Security, señores. ¿Qué empresa no utiliza supply chain? Ustedes y yo, que estamos aquí reunidos en este Discord, estamos utilizando supply chain, porque estamos utilizando elementos que hemos comprado a terceros, digamos, esta camarita Logitech o este micrófono que HyperX o estos teclados, esos son de terceros. Y por software hablamos de Discord, hablamos de correos, hablamos de correos personales, correos corporativos, teléfonos, proveedores de servicio, todo eso es supply chain, ¿sí? No es el que me hace el jaboncito y me lo trae en garrafas y cosas para una empresa de químicos. No, eso no es un supply chain. Eso es un supply chain físico. Pero un supply chain digital es muy diferente. Entonces el assessment cambia. Entonces, entre todos ellos, ¿en cuál me debo enfocar? Me debo enfocar en los endpoints. Y volvemos. Me enfoco en la superficie de ataque que se llama endpoints. Y es un dominio. Y a ellos les voy a aplicar varias directivas de seguridad. Posteriormente voy a evaluar con el SOC si se está aplicando correctamente o no. Porque digamos, evaluar, voy a decir algo estúpido, pero espero que tenga sentido, y es evaluar que el endpoint no está asegurado implementando un SOC para que el SOC nos diga, y eso es lo que va a pasar con ISO y con NIST y con SIS, implementa un antivirus, ¿sí? Ahora, evaluar la efectividad del antivirus es lo que hace el SOC. Digamos, si ustedes implementan un Avast en todos los endpoints, por compliance, obviamente va a estar mal, va a estar muy mal, va a estar horrible, no lo hagan. Hagan lo segundo, adquieran un antivirus correcto, propio, digno. CrowdStrike es un ejemplo complejo, pero yo todavía creo en ellos. Ellos son muy buenos. Pero digamos, entre otros, investiguen SentinelOne, es muy bueno, pasa muy por debajito. Y no utilicen el por defecto. Para corporativos, no utilicen el por defecto. Network Edge, ustedes identificarán si lo hacen por capacidad o por seguridad. Entonces implementan un switch no gestionado que simplemente conecte todos los cables o un switch gestionado donde se puedan aplicar políticas de seguridad.
un firewall con VPN en vez de exponer todo al Internet, un cloud, es una combinación de todas ellas, está embebido. Tenemos aplicaciones, utilizar versiones, patch management, entre otras cosas. No sé cuántas ideas pueden salir de aquí, pero un escenario a la vez se puede resolver. Muy fácil. Lo que sí les voy a recomendar es que a todo le pongan multifactor authentication. Por favor, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Personal, corporativo, lo que quieran. Invéntenselo, pónganselo. Entonces, esta es la última de ellas. Yo lo que voy a hacer es orientarme en sus preguntas. Me gustó mucho esa pregunta, pero quería saber si hay otras preguntas. Podemos hacer una segunda sesión de preguntas como para hacerlo más ameno y así hacerlo un poquito más simplificado. Porque yo envío esta presentación para que ustedes tengan más dudas y así construir escenarios. Y es ahí donde está el famoso portfolio de los Blue Team, que nosotros podamos orquestar la implementación y operación de estas herramientas por dominio. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces voy a cerrar la presentación. Y hasta aquí llegamos con los fundamentos de un SOC. Si te ha gustado este viaje por el mundo de la ciberseguridad, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Sígueme en mis redes sociales para más tips y novedades exclusivas. Nos vemos en la próxima misión. Hasta pronto.